Superar 11 meses del desastre de la permanencia de Yanine Áñez en la presidencia de Bolivia, dejando al país en bancarrota y arruinado, fue todo un reto para el gobierno del actual mandatario boliviano Luis Arce durante este año 2021. Hoy, la historia económica es otra en el Estado plurinacional de Bolivia, que vio despegar y volar su situación financiera con aumento del Producto Interno Bruto, disminución del desempleo y prácticamente convertirse en uno de los países con mayor crecimiento de América Latina. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Toda una proeza fue la que hizo el gobierno de Luis Arce en Bolivia, cuando llegó al poder y encontró una nación arruinada y sin un peso en sus arcas, tras los nefastos 11 meses que tuvo la golpista Yanine Áñez al frente de esa nación. Efectivamente, Arce, tras implementar un plan en apenas un año en el gobierno, cambió exponencialmente la dramática situación del Estado plurinacional de Bolivia para convertirla en lo que es hoy, una de las naciones de América Latina que ya despegó hacia su crecimiento económico. El cambio radical obedece, entre otras razones, a las políticas de impulso a la calidad de vida de los bolivianos, a la apertura en relaciones con diferentes países, la llegada de inversiones extranjeras y sobre todo la recuperación de la democracia y la confianza. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha revelado su optimismo y ha dado la fórmula para salir del foso en el cual quedó Bolivia luego de la presidencia de Yanine Áñez y que, por cierto, dejó sin un solo peso esa cartera ministerial. Y es que lo que ocurrió en Bolivia supera con creces los debacles financieras de esa nación por muchos años, dejando un retroceso de un 12,5% y sin dinero para pagar, aunque fuese el sueldo de un mes, a los trabajadores del país. Cuando la golpista Áñez ejerció el poder de facto, cesó la inversión pública. Hubo la privatización de sectores estratégicos, la corrupción, el robo de las arcas del Estado y el endeudamiento del país con organismos financieros internacionales, entre otros males. También Áñez dejó sin dinero las cuentas ministeriales y de 17.000 millones de pesos bolivianos que tenían que estar en las arcas del Estado, solamente tenían disponibilidad de 3.000 millones de bolivianos. La situación era desesperante, ya que la suma no alcanzaba para pagar la planilla de un mes a los trabajadores. Este panorama oscuro y sombrío obligó al gobierno de Arce a ingeniársela para la recuperación económica, basada en convenios internacionales y de propuesta en la oferta y demanda de productos agrícolas, carbón, entre otros. Igualmente Arce hizo honor a lo que prometió en su campaña, que fue la entrega de un bono contra el hambre que hizo efectivo el 1 de diciembre del 2020. Dicho bono llegó con $150 a más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas, una porción importante de los 11,5 millones de habitantes que tiene Bolivia. Por otro lado, cabe destacar la posición actual de la oposición boliviana, que insiste en culpar a la pandemia del desastre de Áñez. En este sentido, la respuesta del Ejecutivo boliviano es de ratificar la incapacidad de la golpista. Cabe señalar que el gobierno de facto manejó muy mal las finanzas públicas. De hecho, la actividad económica durante el primer trimestre del 2020 ya tenía una variación cercana a cero. Eso significa que la economía no crecía, que ya estaba rumbo a generar un escenario de recesión, aún antes que llegara la pandemia a Sudamérica en marzo. Según datos del ministro Montenegro, la economía de Áñez estaba mal administrada. Pidieron créditos de liquidez al Banco Central por más de 25.000 millones de pesos, una cifra cercana a 3.800 millones de dólares. Hubo un mal manejo macroeconómico del país y se perdieron reservas por más de 1.600 millones de dólares. El pasado mes de octubre,
el presidente boliviano ya venía advirtiendo sobre los efectos de su plan y la aplicación de sus políticas de manera acertada, explicando que la llegada de la democracia y la paz en la nación suramericana fueron determinantes. En esa oportunidad, Arce recordó, como muestra del reconocimiento internacional, el anuncio del propio Banco Mundial, divulgado el 6 de octubre, de que la economía boliviana crecería 5,5% en el 2021, revisando su pronóstico anterior de 4,5%. Según Arce, del movimiento al socialismo que lidera Evo Morales, el modelo comunitario regresó a Bolivia y para los organismos internacionales queda claro que la economía de ese país está reaccionando en la dirección correcta por las medidas que se aplican desde noviembre del año pasado. Montenegro citó como indicadores principales de la reactivación la caída del desempleo de más de 11% en junio del 2020 al 6,5% en agosto, y el crecimiento del superávit comercial de $341 millones en toda la gestión pasada a más de 1.300 millones en los 8 primeros meses del 2021. ¿Pero dónde ha estado la clave para salir de esa situación? Montenegro ha explicado que parte del comportamiento positivo de los indicadores económicos, según datos oficiales, se debe a la recuperación del sector hidrocarburífero, pero también a destinar sumas millonarias a la inversión pública, en especial a la creación de infraestructura, que como valor agregado contempla la creación de miles de puestos de trabajo. Asimismo, se incentivó la explotación de litio. El país incrementó exponencialmente sus reservas internacionales y estimuló la producción nacional de calidad. Otra clave es superar los efectos de la pandemia, que si bien tuvieron impacto como en casi todo el mundo, en Bolivia las inscripciones de nuevas empresas crecieron de enero a junio en un 71% y la inversión pública aumentó en un 111% comparado con igual periodo del año anterior. En cuanto al crecimiento económico por sector, a la vuelta de un año, se refleja como el minero se incrementó en un 53%, transporte y almacenamiento en 35,4%, construcción en 35,3%, hidrocarburos 17,2%, electricidad, gas y agua con 9,9% y comercio e industria y manufactura con 9% respectivamente. Nadie puede dudar tampoco que hasta septiembre pasado Bolivia registró un superávit acumulado de $1.500 millones, destacado por la cartera económica como el mejor desempeño en 7 años y muestra del avance de la reactivación impulsada por Arce. Uno de los factores fundamentales para el despegue económico es el desarrollo de 19 proyectos exploratorios orientados a descubrir 5 trillones de pies cúbicos de gas natural, con una inversión aproximada de $1.550 millones para los próximos 4 años. En esta historia, podemos decir que Arce ha implementado medidas que respondieron favorablemente y con resultados positivos tras una crisis que en el 2020, con el gobierno de facto de Áñez, tocó fondo. Atrás quedará el daño de la mala gestión de la pandemia, así como el intento de reponer en Bolivia una política económica neoliberal sometida al Fondo Monetario Internacional y destruyendo 14 años de avances del modelo económico social comunitario productivo impulsado por el gobierno de Evo Morales, ahora continuado por el gobierno de Luis Arce. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.